Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entre paréntesis, no te he presentado. Abogada, diputada por el tercer distrito de la región de Antofagasta, vicepresidenta de Renovación Nacional. También tiene una destacada trayectoria académica en la Universidad Católica del Norte. De modo que su trayectoria no es exclusivamente, como algunos podrán pensar, dedicada a la política, sino que también al tema de la academia. Paulina, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudio, por esta invitación. Aprovecho de saludar a Humberto también, que lo vi ahí que íbamos a estar participando de este encuentro, saludar a todas y todos los que están presentes, y cada vez que a uno le invitan a participar de un diálogo, de un debate, de un seminario, más aún, entendiendo que estamos frente a un proceso histórico, obviamente que uno no se puede restar. Llegué atrasada porque acabamos de terminar la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados que estábamos realizando en forma especial para poder analizar, discutir y proponer un par de proyectos en materia de turismo, ¿verdad? Que tan golpeado ha estado durante esta crisis todo ese rubro, y por supuesto todo lo que eso conlleva, restaurantes, café, hotelería, pero una actividad que ha estado detenida y que además tanto trabajo entrega y tanta activación entrega. Pero vamos a lo que nos convoca. Yo no sé si tengo un espacio libre para poder ir contando desde esa madrugada del 15 de noviembre cuando firmamos este acuerdo, o vamos a partir, Claudio, con temas más puntuales. De manera libre, Paulina, ponelo como tú estimes. Ok, muchas gracias. A ver, lo primero que a mí me gustaría decirles es lo siguiente. El día 14 de noviembre fue un día histórico para Chile. Estamos frente a varios hitos, pero creo que es importante recordar que en esa jornada y en la madrugada del 15 de noviembre fueron las distintas fuerzas políticas de este país, hubo algunas que faltaron, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo y dar una salida institucional a una profunda crisis de confianza, a una crisis institucional, a demandas históricas, sociales, que estaban siendo demandadas, y que una de ellas también era el poder tener una nueva constitución para nuestro país. Y en esa oportunidad a mí me tocó ser una de las 4 personas de Renovación Nacional que formamos parte de esa jornada. La cosa estaba bien difícil. Partimos a las 8:30 de la mañana con distintos papeles, ideas, exigencias, propuestas para poder lograr un acuerdo, y con mucho diálogo y entendimiento de la convicción de que ese día no nos podíamos parar de la mesa sin tener un acuerdo. Fue además, recordemos, un acuerdo entre las fuerzas políticas, entre los partidos políticos. Y yo agradezco, Claudio, que partas tu intervención, esta introducción a este diálogo, a este seminario, señalando eso, que acá hay un grupo de hombres y mujeres que creen en la política, que creen en la institucionalidad. Lo digo en general porque estoy tratando de replicar tus palabras, Claudio, pero también creo que es responsabilidad de todos fortalecerla, y más aún, por supuesto, los que estamos en cargo de elección popular, que hay personas que se han levantado por nosotros en nuestro territorio, y acá han confiado en nosotros y han votado por nosotros. Pero ese día, si hay algo que yo puedo recordar, y que han pasado ya las semanas, los meses, y uno puede contar a esta altura, es señalar que había una convicción de que no podíamos seguir con esta constitución. Algunos argumentaban el origen, ¿verdad? Nacía en dictadura. Otros argumentaban que ya no estaba sosteniendo y no estaba ordenando lo... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Se escucha, Paulina, bien. Se fue, parece. Se perdió la señal. Sí, sí. Esperemos un segundo. Vamos a ver. El 54, ahí viene otra vez. ¿Paulina? Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí, sí, perfecto. Ya, sí. mil disculpas, parece que, bueno, No te conexión en el preocupes, computador, ahora estoy en mi celular.
No, lo que les estaba contando de la convicción que hubo ese día de, primero, no pararnos de la mesa hasta lograr un acuerdo, y de la convicción de que este país requería de una nueva constitución. Cuestión que antes, digámoslo, un par de meses atrás, ¿cierto?, no existía, y por lo tanto, entendiendo que ya existía esa convicción, teníamos que ser capaces de ponernos de acuerdo y de una u otra forma no desaprovechar esa oportunidad. Y en el caso nuestro, desde Renovación Nacional y desde Chile Vamos, hicimos un acuerdo previo, muy temprano en la mañana de esa jornada, que fue directamente, si nosotros acordamos algo, lo tenemos que acordar como Chile Vamos. Y para nosotros era importante porque al final del día, obviamente, nuestra coalición, además una coalición gobernante y en donde convergen 4 partidos con distintas ideas cada uno, unos más de derecha, otros más de centro derecha, uno más de centro, ¿por qué no decirlo? Y, pero todos dentro de una coalición no solamente electoral, sino que política, con un programa y con ideas comunes. Y eso creo que fue muy potente, porque tener a los 4 partidos de nuestra coalición sentados firmando ese acuerdo, más allá de los que después algunos, ¿cierto?, terminaron arrepentidos, pero al menos se convocó y fuimos parte de un acuerdo importante, sentados allí, para mí es un valor agregado. Y en el caso nuestro, desde Renovación Nacional, qué duda cabe que fuimos uno de los principales impulsores, con mucha convicción, y también con la convicción de lo que iba a contener este acuerdo, que recordemos en ese minuto fue un marco general para que después una comisión de constitucionalistas nos ayudaran a detallar lo que íbamos a llevar, a plasmar en un proyecto de reforma constitucional que terminó siendo ley, por supuesto, y promulgada por el gobierno. Entonces, 2 cuestiones. Creo que en esa madrugada del 15 de noviembre, donde a las 2 de la mañana, todo esto recordemos, estaba todo el mundo muy pendiente. Yo recuerdo que estábamos ya conectados a punto de hacer el punto de prensa, de que el presidente del Senado empezara a dar a conocer este acuerdo, y los mismos periodistas nos decían, parece que hay un rating como de matinal, es decir, había interés, había esperanza, había inquietud, ¿por qué no decirlo? Había también mucha atención respecto de la capacidad o la posibilidad de haber logrado un acuerdo, porque en esto yo también creo que la clase política falló, que todos fallamos desde la política de no haber conversado antes, de no habernos puesto de acuerdo y de haber llegado, ¿cierto?, a tensionar el país para poder lograr un acuerdo además transversalmente que nos permitiera tener este espacio. ¿Qué ha pasado al menos en nosotros desde ahora? Yo he vivido las aguas. Desde Renovación Nacional nosotros hicimos un Consejo General del partido que fue el que tomó la decisión de cómo íbamos a actuar frente a este proceso constituyente, este proceso constitucional, y ya hace, no sé, 2 meses, 3 meses tomamos una decisión muy temprano de que en nuestro partido iba a haber libertad de acción, porque conviven 2 almas, como dicen algunos, pero conviven 2 posiciones, 2 posturas. Hay una parte, ¿cierto?, que aún está por un rechazo, que yo sinceramente no entiendo, pero es un rechazo para reformar, y hay otros que estamos por el apruebo, porque precisamente lo que queremos es reformar. Para nosotros es importante, y aquí a lo mejor entrar más adelante con Humberto para algunos un eslogan, pero para otros es una cuestión muy profunda. Cuando uno le dice a los militantes de Renovación Nacional que vamos a partir con una hoja en blanco, obviamente que se escandalizan, y no es que se escandalicen porque no quieren que se toque la Constitución que está vigente, sino que lo que no quieren es que hayan algunas partes, algunos derechos, algunas garantías constitucionales, algunas instituciones, por ejemplo, que desaparezcan, y en eso, en mi caso, con un entendimiento de fondo, pero también con un pragmatismo total. No hay ninguna constitución que parta de cero, es la discusión la que parte de cero, pero las constituciones, cuando se discuten, se debaten, se aprueban y se redactan, recogen gran parte de las constituciones anteriores, y creo que eso es una cuestión real, más allá que uno vaya obviamente discutiéndola línea por línea, tema por tema, capítulo por capítulo, artículo por artículo. Y sí también creo que hay una cuestión que a parecer nuestro no podía partir con un pie izquierdo. Nosotros, por ejemplo, votamos también que nos íbamos a dar libertad de acción respecto de cuál iba a ser el órgano que íbamos a elegir para que la discutiera, la debatiera y la redactara. Y en el caso nuestro, nosotros estamos inclinados por votar por una convención constitucional, a secas, es decir, 100% elegida democráticamente para este efecto por hombres y mujeres que estén enfocados en trabajar en esto, porque yo siendo diputada, y no
quitándole el piso al Congreso en este minuto, ni menos queriendo debilitar la institución, porque creo que ese no es un argumento, que la mitad de esta convención constitucional esté compuesta por los mismos parlamentarios que hoy han estado aprobando, rechazando las reformas que ha tenido esta constitución, al menos a mí no me parece, y por eso nos estamos inclinando, ¿cierto?, por que se elija 100% un órgano que vaya a discutir, a debatir y a redactar esta constitución. Y también creo que es importante aprovechar esto, ¿cierto?, de señalar que en el caso nuestro nos jugamos mucho para que fuera paritaria. La verdad es que, al menos para mí, en el caso de la incorporación de las mujeres, del espacio a las mujeres, yo hablo de equidad para las mujeres, tiene que dejar de ser un discurso, y en este caso no me imaginaba, o muchas de nosotras no nos imaginábamos, que una constitución fuera redactada por un grupo donde el 80% iban a ser hombres y el 20% mujeres, o el 70% iban a ser hombres y el 30% mujeres. Y por eso empujamos mucho y desde nuestro sector para que esta fuera paritaria, y fuera paritaria desde el origen. Es decir, recordemos que aquí se van a elegir, ¿cierto?, los convencionales con el mismo sistema que se eligieron los parlamentarios, los diputados y diputadas en la elección pasada, con los mismos números de escaños, es que es convencional 100% electa para este efecto, y por lo tanto la corrección, incluso si así se requiere, para cualquier género dentro del propio partido, a nosotros nos parece democrático, por eso lo empujamos. Eso para empezar. Ahora, ¿qué creo también? Creo que es importante que todos colaboremos con el ambiente que se ha ido produciendo. Nosotros lo hacemos mucho desde el sector cuando nos dicen que voy a rechazar porque estoy en contra de la violencia. A mi juicio, el que plantees eso es porque, al revés, pues no entiende nada. O sea, creo que el poder aprobar para poder tener algo que nos una es el camino al menos que hemos decidido caminar muchos de nosotros en Renovación Nacional, y por supuesto yendo a proponer nuestras ideas, que sin duda, ¿cierto?, van a ser distintas de los partidos de la izquierda o del Frente Amplio o de la extrema mayoría, pero también creemos que si no somos capaces y no aprovechamos de buena forma esta oportunidad, no creo que tengamos otro momento histórico para poder tener una salida democrática a lo que hemos vivido en nuestro país, no en los últimos meses, sino que durante mucho tiempo y en las últimas décadas, ¿por qué no decirlo también? Eso, Claudio, como para partir. Muchas gracias, Paulina. Aprovecho de agradecerte tu disposición y lo que tú dijiste al comienzo, un servidor público como un parlamentario. Tienes esta obligación que no todos cumplen, tú has sido muy diligente en prestar tu participación en este evento que, entre paréntesis, tiene las más altas convocatorias de todo este periodo. Por lo tanto, demuestra que hay interés por la política. La política no es una cosa despreciable, es una cosa que despierta mucho interés, y yo creo que todo aquí en conjunto, me cuesta encontrar discrepancia con lo que tú acabas de decir, estamos dignificando a la política como un instrumento necesario para poder construir una sociedad donde reine la amistad cívica, ¿cierto?, y también el progreso. Humberto, te cedo la palabra. Tienes que activar tu micrófono. Disculpen. Ahí sí, Primero, mi más cordial saludo y agradecimiento por la invitación a Claudio, a Patricio, a todos los integrantes de la corporación. Los felicito, digamos, por tener un espacio de reflexión sobre la polis, más aún en esta región que está experimentando el tremendo desafío de ser autonómica, de tener un gobierno propio en la región, todos los desafíos que eso conlleva. Y felicitaciones también y agradecimiento por el hecho de iniciar este debate nacional profundo. Mi saludo a Paulina, un gusto de estar con la diputada nuevamente, creo que nos habíamos topado una vez en un panel en Bio Bio. La televisión de Bio Bio. Por lo tanto, mis saludos cordiales. Igual a los invitados, hay gente hasta de Antofagasta, vi por ahí a Isabel González, que es presidenta de la Democracia Cristiana de Antofagasta. Mis saludos también para ella, que se asoció al panel. Mira, yo quiero partir un poquito antes, antes del 18 de noviembre o del 15 de noviembre. Quiero partir, digamos, con el Caupolicán, 1980, cuando la Constitución creada, el proyecto constitucional por la Comisión Tusa, encabezada por Jaime Guzmán, y de la cual incluso renunció el expresidente Jorge Alessandri,
por considerar que el proyecto de constitución que se estaba haciendo no solo consolidaba la dictadura, porque para eso fue hecha esta constitución, sino que posteriormente, como lo denuncia el propio Eduardo Frei en el Caupolicán, es una constitución que consolidaba un modelo político, económico y cultural que producía la exclusión de la decisión sobre el desarrollo y sobre el futuro del país de las grandes mayorías. Y esto lo hacía en perspectiva histórica, enjuiciando que había sido el ascenso durante la década del 60 de la participación popular en la toma de decisiones en un país. Es decir, en la forma en la cual se distribuía el poder en la sociedad chilena. Y que en esta dictadura, en ese minuto de la dictadura, se consolidaba un modelo que garantizaba que ese proceso de expansión de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el desarrollo, sobre la cultura, sobre la política, sobre la economía, quedaba cancelado por la dictadura en un proyecto que ahí ya se denuncia como neocapitalista o neoliberal. Ese fue el comienzo, entre paréntesis. Por esa razón fue asesinado el presidente Frei, porque en ese minuto logró articular una oposición. Viene la transición democrática y el presidente Elwin, para lograr una salida democrática, nos pide aceptar la Constitución como un hecho, sabiendo y manteniendo todas las convicciones sobre lo espurio de la Constitución y las terribles trabas o enclaves autoritarios que tenía esta Constitución y que impedían hacer grandes cambios en la estructura política del país. Se logró soltar la transición, se pacificó el país, se reconcilió. La dictadura es un mal recuerdo que debemos recordar para que no se vuelva a repetir. Los procesos de renovación política continuaron. El mundo de la izquierda revalorizó la democracia. Todos hicimos nuestra autocrítica respecto al golpe de Estado. Pero el proceso de renovación política, democrática en Chile todavía está inconcluso en la derecha. Tanto que me sorprende en el diagnóstico no asumir que el descontento político, el descontento manifestado el 18 de octubre, que es el antecedente directo de este acuerdo del 15 de noviembre, ese descontento es la acumulación de descontento político primero, por trago, por la corrupción, por la falta de incidencia después de 30 años de modelo binominal electoral, en donde todos sabíamos que la elección estaba definida desde antes, y la baja de participación del sistema político eso tenía. Por el descontento frente al modelo económico, donde el 85-86% de los chilenos piensa que los gobiernos trabajan solo para los empresarios, donde la relación de las utilidades que el capital recibe en Chile, el capital, no el trabajo, casi duplican las utilidades que tiene el trabajo en Chile. Es decir, una concentración de la riqueza en el campo. Acá yo estoy en Navidad en este minuto, en la sexta región, le llaman, todo el mundo sabe que el chancho está mal pelado en Chile. La exclusión de sistemas de salud segregadores, con sistemas de colusión, incluso destruyen el propio mercado. Un modelo económico que ha ido estagnándose en el tiempo. Economistas como French Davis hablan de cómo la posibilidad de que este modelo económico recupere crecimiento bajo las mismas reglas es casi imposible, y que tenemos que hacer modificaciones estructurales. Sin embargo, tenemos un Estado maniatado para hacerlo, y tenemos enclaves, defensas, por ejemplo, de la propiedad privada en esta Constitución, que ya no resisten análisis. Eso fue un descontento manifestado el 18 de octubre, y producto de ese descontento, ese emplazamiento al Estado de Chile, algunos partidos políticos, en principio la mayoría, después otros cometieron el error de no participar. Nosotros vamos a reivindicar completamente como Democracia Cristiana el acuerdo del 15 de noviembre, porque dio cauce efectivamente a una oportunidad histórica. Y permítanme destacar el rol de don Mario Desbordes, presidente de RN, entiendo que es del mismo sector que la diputada Paulina Núñez, y que tuvieron la visión de participar de este acuerdo. La paradoja es que hoy día, después de la irrupción de Longueira, en la derecha están transmitiendo lo mismo. Por lo tanto, nuevamente no tenemos claro cuál es la efectiva, verdadera posición que vamos a asumir en el proceso de renovación de la derecha. La derecha tiene que hacer una renovación política que ha quedado congelada en el tiempo. No hay un mea culpa real y profundo sobre el proceso de lo que fue la dictadura,
y sobre los elementos de fondo de la Constitución. Y yo creo que ahora está la oportunidad para que la hagan. Esta es una oportunidad privilegiada, porque además el fracaso de este gobierno permite observar en perspectiva los elementos claves que le han impedido asumir esa revisión. Una visión tecnocrática de la polis, una visión, digamos, distanciada, de que los ministros descubran la pobreza es dramático, cuando ya son ministros y en medio de la pandemia, una visión secada de la sociedad chilena. Entiendo que hay parlamentarios que tienen más calle y saben, digamos, lo que es efectivamente la pobreza, pero al mismo tiempo una falta de independencia de la derecha política respecto a la derecha económica, los grupos económicos, para enfrentar la solución de los problemas, y eso demuestra la incapacidad del gobierno durante la pandemia para poder dar cuenta de las necesidades urgentes de la ciudadanía. Por eso que otro triunfo de renovación que podría verse, de renovación política, de renovación democrática en la derecha, fue la autonomía de algunos parlamentarios para dos cosas. Primero, firmar el acuerdo del 15 de noviembre, que se hizo muy a pesar del gobierno, y después, entre otras cosas, para poder ir con una solución concreta con el 10% del tema de la AFP a los ciudadanos que estaban en una situación límite, si todos sabemos que eso no arreglaba el sistema previsional. Pues bien, la oportunidad de discutir la Constitución nos abre una oportunidad de lograr grandes acuerdos. Las constituciones son, en primer lugar, una manifestación de decisión, una voluntad que sintetiza el proyecto de un país. Una constitución es una ley, pero fundamentalmente es una manifestación de voluntad de qué es lo que entendemos por el país, a lo menos en los rangos que nos unen a todos, y qué entendemos por el proyecto, hacia dónde debe ir un país. Es la concentración de los principales valores que nos unen como nación, o como naciones, en el caso cuando hay el reconocimiento, por ejemplo, en el que yo creo que a esta altura nadie debiera estar en desacuerdo, de integración de los pueblos originales con igualdad, dignidad, cultura y derechos. Es una manifestación en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en los principios del proyecto y los valores que animan el cómo esa sociedad se debe desarrollar. Pero también es una forma de distribuir el poder en la sociedad. Es decir, el cómo los ciudadanos ven acrecentar su capacidad de incidir en su propio destino. Esto se nota más aún cuando pensamos en la falta de decisiones que tiene en la sociedad chilena el ciudadano. Piensen ustedes que un ciudadano chileno bien informado sabe que tiene derecho a votar, sabe que tiene derecho a ser elegido, y sobre todo los más antiguos conservan el derecho a petición, una conciencia que tienen de ir a pedirle a las autoridades, ¿eh? El derecho a petición. Sin embargo, este es un país donde tenemos menos decisiones, por cierto, que Canadá, mucho menos que Estados Unidos. Lo patético para nosotros es que países como Brasil tienen más capacidad de decisión que nosotros. En otras palabras, no tenemos derecho a remover autoridades a través de un referéndum, no tenemos derecho y espacios de deliberación política donde la ciudadanía en lo local. Esto es muy importante para las regiones, permítanme decirlo. El poder o las raíces de la democracia existen cerca de la gente. Hoy día están en el campo del municipio, pero ustedes entenderán que la participación de los organismos intermedios de la sociedad, que no son solo los partidos políticos, hoy día en Chile es absolutamente castrada. Las juntas de vecinos no han sufrido desde la dictadura las modificaciones que las dejaron impotentes, una modificación para que fuera un espacio de participación, de control de la autoridad. Fíjense, después del 18 de octubre, esto que estoy diciendo que vamos a discutir en la Constitución y que es la falla democrática de fondo del sistema político chileno, hoy día carente de representatividad, entre otras cosas, corrupción, pero es carente de representatividad porque tenemos un parlamento que no tiene facultades, un parlamento que es impotente ante un ejecutivo todopoderoso. Fue así creada la Constitución, era para un gobernante unipersonal. Es parte de la crisis de representación. Entonces, vamos a vivir, cuando una vez elijamos la convención, yo creo efectivamente ya a esta altura, ya si el alcalde de la Pérgola de las Flores es socialdemócrata, y Longueira está por el apruebo, claro, estamos todos el apruebo va a ganar. Esperemos que con una importante participación y no que no hayan maniobras de amedrentamiento, digamos, por la vía del miedo para que la gente no participe. Pero lo sustancial de este proceso es que vamos a vivir una participación social que no va a estar dada solo en la convención. Fíjense que la parte de racionalización pacífica, democrática, más importante, del 18 de octubre en adelante fueron los cabildos, que se dieron en muchas partes de Chile. Entre paréntesis, Chile se fundó en cabildos.
Por lo tanto, es muy probable que esta radicalización democrática de participación sea también parte de la convención. Va a ser muy interesante que los convencionales tengan que reunirse con cabildos, por ejemplo, uno que organizaran ustedes en Ñuble, donde se discutieran las necesidades de la región y de lo que creen ustedes que debe estar plasmado en la próxima Constitución. Va a ser un proceso participativo, y a mí me interesa que esos mecanismos de profundización democrática, esta promoción popular 2, Reloaded, algo así como lo que planteó Frei Montalva en los 60, efectivamente quede en la institucionalidad. No sé si a través de cabildos, de caucus, hay múltiples formas que se discutirán en ese orden. Y finalmente, solo para terminar aquí, porque ya me está llamando, parece Claudio, creemos que el gran tema, aparte de la profundización democrática, o la radicalización democrática que tiene que vivir Chile, es cómo corregimos nuestra estrategia de desarrollo. Y la estrategia de desarrollo está condicionada en la Constitución, y esta es la razón fundamental, por dos principios que están mal expresados, que están expresados muy sintomáticamente. Uno, el principio de subsidiariedad en una lógica de entendimiento como maniatar al Estado para la intervención en el campo económico. Y no el principio de subsidiariedad que le da autonomía a los cuerpos intermedios, como se entiende en Alemania, o como lo entienden los humanistas cristianos en todo el mundo. Acá hay un principio que busca defender ciertos intereses y que impiden que el Estado tenga control y haga justicia social, es decir, implemente derechos económicos sociales y haga una estrategia de desarrollo que nos permita, entre otras cosas, por ejemplo, que una riqueza natural como el cobre o el litio efectivamente contribuya al proceso de desarrollo con la rentabilidad de esos productos y con el desarrollo de nuevas industrias como la metalurgia. O el tema del agua, que efectivamente constituye y pase a ser en la realidad, y no como es hoy día, un bien nacional de uso público que esté priorizado de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Necesitamos modernizar nuestro Estado, pero para modernizar nuestro Estado necesitamos cambiar las trabas, las trampas que existen en la Constitución, que son las que permitirían, con una nueva lógica de economía en lo privado, de respeto al mercado, a la dinámica de los mercados, que sea capaz de controlar la colusión, por un lado, un estatuto de la empresa privada que garantice la libertad económica claramente, un estatuto de la actividad estatal en la economía, donde las empresas como Codelco o ENAP no estén maniatadas, y un estatuto económico que apunte a lo que llamaríamos la economía solidaria, cooperativa, autogestionaria, que es parte esencial, digamos, de lo que pensamos nosotros del futuro, de una noción de desarrollo distinta a la que tenemos hoy día, exclusivamente cuantitativa, una noción de desarrollo que se funde efectivamente en que las personas puedan llevar adelante sus proyectos personales y su autorrealización. Gracias, Humberto. En equilibrio ecológico, que es la prioridad del mundo. Escucha un segundito que Paulina tiene que retirarse. Han llegado bastantes preguntas, las voy a resumir en dos temas que se repiten. Uno de ellos es el siguiente. Básicamente apunta si, cuando escuchamos a Paulina y Humberto, algunos panelistas dicen que ven pocas diferencias, lo cual podría entenderse como algo auspicioso. Entonces, la pregunta que han hecho algunos es si ven posible una alianza del centro progresista como una forma de organizar una salida política al proceso que estamos. Es decir, estamos hablando de centro-derecha en el perfil que lo ha planteado la diputada Núñez, y la centro-izquierda, o el mundo socialdemócrata, aunque está bastante, un poquito hoy día cuestionado el término porque lo están utilizando todos, pero es una pregunta, si es posible esta especie de alianza. La otra pregunta, que es derechamente a Paulina, porque en alguna medida Humberto la respondió, es qué ideas básicas debería tener una nueva constitución. ¿Qué cosas deberían ser los elementos centrales de una nueva constitución? Paulina, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. A ver, varias cosas. Yo anoté un par de cosas de las que habló Humberto que no se las quiero dejar pasar, porque yo creo que es muy fácil decir, apuntar a que ojalá, ¿cierto?, la derecha y nos meta todo en el mismo saco. Yo partí diciendo que vemos distintas armas, pero estamos todos dentro de una misma coalición. Hago un mea culpa de la dictadura. O sea, yo creo que si no empezamos a mirar para adelante, olvídense, sin olvidar, porque un país que no recuerda su historia, ¿cierto?, y olvida su pasado, no puede mirar para adelante, pero sí creo que es importante empezar a mirar para adelante, y nosotros desde mi generación, yo tengo 36 años, soy diputada en segundo periodo, tenemos que tratar de hacer eso, y creo que cuando tú preguntas, Claudio, qué posibilidad hay de lograr acuerdos,
creo que hay que lograr acuerdos con aquellos que no tienen cuentas que pasarse, con aquellos que están pensando en el futuro en el país y no tratar de que uno pida disculpas, o mea culpa o lo que sea. Y cada uno verá qué responsabilidad tuvo, ¿cierto? Pasivamente, activamente, hay distintos cómplices, digamos, en toda la historia y insisto en eso, creo que es importante no solamente tratar de lograr acuerdos porque uno se encuentra en una posición política, sino que también porque uno tiene propuestas y mira para adelante. Lo siguiente, yo fui respondiendo incluso algunas preguntas, las dos al menos o tres primeras que llegaron. Yo represento la región de Antofagasta y en este minuto estamos también en una región, en una nueva región, ¿cierto? Que tiene ojalá mucha vida por delante y ojalá también sustentabilidad y crecimiento y que no dependa, y lo dejo ahí. Creo que si hay una cuestión que es clave en una nueva constitución es cambiar nuestro régimen democrático. Pero de todas maneras, o sea, yo creo que no podemos seguir con este presidencialismo agobiante que nos obliga a tener que pedirle permiso a una autoridad en Santiago para ver si pavimentamos o no una calle, que el presupuesto dependa de que en 100%, en una totalidad, en un 100% de un presupuesto nacional y si hay platas sectoriales o no. Y eso creo que no solamente agobia a las regiones, sino que agobia a Santiago también, donde está la mitad del país. Creo que el tener, por ejemplo, y es una propuesta nuestra desde Renovación Nacional de hace ya bastante tiempo, un régimen semipresidencial, podría ayudar para poder tener un país, insisto, donde le demos un respiro. Pero tenemos que tener autoridades no solo con atribuciones, con recursos, sino que con esa competencia de poder administrar esos recursos y tomar decisiones, que creo que es clave para, insisto, poder lograr llegar al desarrollo. Yo soy una convencida que este país no se ha desarrollado precisamente porque es centralista, es presidencialista, y agobia en vez de dejar respiro y que cada uno se vaya desarrollando como teniendo en cuenta también su identidad, teniendo en cuenta, ¿cierto?, su forma de desarrollarse y teniendo en cuenta también que puede ir tomando sus propias decisiones, porque cuando tomamos una decisión nacional, creyendo que todos tenemos la misma realidad, al final cometemos errores. Incluso ahora durante la pandemia, al otro día estábamos discutiendo, déjenme decirlo brevemente, pero el tema de la vuelta a clase. ¿Qué duda cabe que este año se va a volver a clase cuando no corra peligro la salud y la vida de los alumnos, las alumnas, nuestros niños, las niñas, o a lo mejor, ¿cierto?, se podrá volver desde la educación superior hacia abajo, pero creo que si seguimos tomando decisiones así, sin considerar que hay regiones donde aún está la mayoría de sus comunas en cuarentena, ni una posibilidad, hay regiones donde hay comunas que nunca entraron en cuarentena, bueno, a lo mejor ahí es posible, hay regiones donde creo que el avanzar en un régimen semipresidencial, dejando de lado el presidencialismo agobiante, es importante. ¿Qué nuevo debería tener la Constitución? Yo les dije recién, mirar para el futuro. Este país es un país rico en innovación. El problema es que todo se extrae. Mi región es minera, es portuaria, hoy día tenemos el litio, por ejemplo, que ahí Humberto algo decía, pero el tema es que si se sigue extrayendo y luego exportando y llega poco y nada de vuelta, con el impuesto bajo también que se cobra, no tenemos ni una posibilidad de lograr ser un país desarrollado. Y por eso creo importante que tener derechos verdes, tener innovación, tener sustentabilidad. Hoy día, imagínense, dentro de las garantías que establece la Constitución, es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero no basta, pues no basta con que esté en la Constitución, tenemos que lograr que lo que esté establecido en la Constitución tenga, por supuesto, una cabida y sea ejecutable en nuestras leyes y en el resto del ordenamiento jurídico, pero tenemos que tener esta beta nueva de un país moderno, de una constitución moderna, como son estos derechos verdes, esta tecnología, la innovación, en fin, que debería estar acá. Y por último, para no evadir la pregunta, porque vi que también alguien la hizo ahí por escrito, en el chat, respecto al Tribunal Constitucional. Miren, en esto no se trata acá que coincidamos en todo, simplemente creo que si tenemos la oportunidad de tener una constitución y que lo que busca es precisamente fortalecer las instituciones, sería un error dejar instituciones, ¿cierto?, que han estado cuestionadas tal y como están. Nosotros hoy día en la Cámara de Diputados, yo formo parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, tenemos varias reformas constitucionales que no han visto la luz, porque claro, es difícil cierto a veces ponerse de acuerdo, en fin, pero creo que acá tenemos una oportunidad de un rediseño de atribuciones, nombramiento, la forma del nombramiento sobre todo, la remoción también de sus miembros, pero yo soy de las que creo que debe existir, pero sí creo importante también que tenga un rediseño, y obviamente que eso tiene que tratar de discutirse y de acordarse en
en esta convención que vaya a discutir esta nueva constitución. Gracias, Paulina. Humberto, sobre las mismas preguntas, ¿alguna lo respondiste? ¿Dónde está Humberto? Se me fue. Yo no Claudio, hablé ¿puedo de cómplices responder? pasivos, Ahí está, hablé de cómplices Humberto. pasivos, esas fueron palabras del presidente Piñera. Yo hablé de la renovación democrática de la derecha chilena que está pendiente. Y yo creo que ahí depende de qué posición quiera tomar la diputada, digamos, si me permite a mí opinar, digamos, que uno tiene derecho. Ese es un proceso pendiente en la derecha chilena, en la cual hay sectores claramente en la derecha chilena que siguen reivindicando el pasado, precisamente la dictadura, y siguen considerando, por ejemplo, básicamente la mayor parte de las personas que están por el rechazo, que desmantelar o cambiar esta constitución es una amenaza al legado, digamos, de lo que fue el régimen militar y que teóricamente le habría dado tanto éxito al país. Y por cierto, este es un momento en el cual precisamente la derecha debe asumirse un proceso de renovación democrática. Chile necesita de una derecha democrática, porque desgraciadamente durante un largo periodo de la historia no lo ha sido. Entonces, ese es un dato. Ahora, la segundo elemento que me cuestiona la diputada, y que me parece legítimo discutirlo, digamos, es que supuestamente yo sería la mujer de Lot, solo mirando al pasado. Pero debo decirle que el ejercicio de reflexión histórica, de dónde viene la Constitución, las motivaciones por las cuales fue hecha, el cómo fue aprobada, son las que nos permiten efectivamente enfrentar el presente y mirar al futuro con altura de miras y pretendiendo, digamos, efectivamente llegar a la conclusión obvia. Esta debe ser una constitución que una al país, porque esta no ha logrado, no ha sido un aporte para la unidad nacional que requiere, digamos, los desafíos que presenta el mundo y la historia en este minuto. Es tal vez ahí, en esta respuesta, donde radica la respuesta, no voy a decir negativa. Yo creo que hay campos de entendimiento de todos los partidos, de todos los actores. La democracia cristiana se puede entender perfectamente, como lo ha hecho en un parlamento en algún minuto, con la UDI o con el Partido Comunista. Eso es obvio del proceso parlamentario, del proceso democrático. Ahora, si la pregunta apunta, si es posible pensar en el futuro próximo o corto, en la posibilidad de que los partidos que hoy día están en el gobierno se alíen con partidos que hoy día están en la oposición para generar una alianza política y darle gobierno a Chile, yo no veo ninguna posibilidad en este minuto, menos después del desempeño que ha tenido el gobierno. Lo que debemos esforzarnos en este periodo, es decir, no hay posibilidades de conciliación en términos de un cambio de estrategia de desarrollo con el discurso, la práctica y lo que han planteado los partidos de la derecha. No me cabe la menor duda que en la convención el debate va a ser bastante más fluido. Y yo espero que sea capaz esa convención de generar muchas veces más de 2/3 para llegar a acuerdos sustanciales. Por ejemplo, me parece a mí que lo planteé ahí, un honor a Licura Chihuahua, primera vez en la historia que tenemos un premio nacional de literatura de la etnia mapuche, además uno de los más grandes intelectuales chilenos, no solo mapuche. Yo me imagino que habrá un 2/3 como para hacer un reconocimiento integral del problema histórico, sin quedarnos en la colonia, diputada, sino que tomando en perspectiva histórica el fenómeno, digamos, de los pueblos originarios y los despojos que hizo el Estado chileno. Por lo tanto, abierto a los acuerdos sustanciales, pero alianzas de gobierno no veo factible, porque tampoco me queda tan claro que exista una centro-derecha propiamente progresista en Chile. Está germinal, yo saludo los esfuerzos, si la diputada está en eso, fantástico, que le vaya bien. Espacios como este son para dialogar y poder traducir esas propuestas. Me parece que lo que le hicieron a Desbordes es tremendamente duro. Desmontaron un líder, un dirigente, y al poco tiempo apareció el señor Longueira, insisto. Creo que ese es un problema. Nos ayudaría mucho escuchar la versión de la gente de la derecha sobre qué significa ese verdadero conflicto, pero ahora, a esta altura, nos dice la derecha, después de haberse opuesto, después de haber hecho todo, están todos por el apruebo, están todos por la convención, y la verdad es que eso, incluso a estas alturas del partido, a mucha gente le suena a burla. Claudio, ¿me permites? Sí, cómo no. Sí. Mira, yo creo que si Renovación Nacional y si Chile Vamos no hubiese sido capaz ese día de lograr un acuerdo, no estaríamos conversando de un plebiscito y de una salida.
y creo también que cuando uno se reúne para analizar qué está haciendo el de al frente, pierde espacio en el propio sector. Yo le digo a Humberto mejor que se preocupe de su casa, de la DC, de la ex Concertación o de la ex Nueva Mayoría o de todos los ex, porque harto espacio le están cediendo al Frente Amplio. Y yo soy una convencida y quiero que a la izquierda democrática le vaya bien. Y dialogar con ellos, que dialogar, por ejemplo, con un Frente Amplio, porque he visto su comportamiento durante estos años en el Congreso. Entonces, si nos seguimos preocupando de los de al lado o los de al frente, nos despreocupamos de nuestra casa y seguimos desapareciendo. Decir lo siguiente, la Concertación, para no hablar de la ex Nueva Mayoría, o a lo mejor en un periodo con la ex Nueva Mayoría, que gobernó durante 24 años desde que volvimos a la democracia, gobernó con esta Constitución. Entonces, una cosa es no compartir el origen, que yo no lo comparto, para mí sí es un problema, y otra cosa muy distinta es echarle al tacho a la basura porque creo que no ha servido para nada y que hoy día, ¿cierto?, hay que poco menos que quemarla ahí en la fogata porque los mismos, creo que es tan dudoso cambiarse a la prueba en el último minuto, como votar al tacho de la basura una Constitución con la que gobernaste 24 años. Lo quiero dejar sobre la mesa. Ahora, sí creo también que todos aquellos que se vayan sumando al apruebo, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque al final del día creo que es importante poder no solamente permitir tener un plebiscito seguro y participativo, y así lo hicimos a través de las reformas que se aprobaron hace muy poco, ¿cierto?, en el Congreso, para que pudiera el CERVEL tener las herramientas de asegurar aquello, sino que también en plena convicción, y por último, ¿por qué no decirlo? O sea, aquí no nos vamos a sacar la suya entre gitanos. El 25 en la noche, cuando gane el apruebo, no va a estar celebrando la izquierda, eso va a ser un triunfo ciudadano, ni de la izquierda ni de la derecha, un triunfo ciudadano de aquellas personas que pacíficamente salieron a manifestarse y fueron capaces de exigirle a los políticos transversalmente, a los partidos políticos, ponerse de acuerdo, conversar, dialogar y firmar un acuerdo para poder después despachar las leyes y las reformas que fueron importantes para poder tener hoy día, en un par de semanas más, un plebiscito. Entonces, a eso me refiero con mirar para adelante. Creo que es importante decirlo, sí, yo también estoy marcando mis puntos, pero aquí, Claudio, y no sé si tú hiciste la pregunta o alguien lo dijo, pero nosotros no pretendemos formar una nueva coalición donde estén los centros de cada sector, de la izquierda y la derecha, no. Yo creo que cada uno al lado de su mesa, porque qué duda cabe que tenemos profundas diferencias. Pero sí creo que este país va a salir adelante con los centros. Con la polarización de la izquierda y con la polarización de la derecha, lo único que se hace es sembrar odio. Y eso es lo que no puede ocurrir. Hoy día en el país hay odio, hay resentimiento, hay hasta miedo, eso también hay que decirlo. Y creo que tenemos una tremenda oportunidad de tener una salida democrática, participativa, donde todos puedan participar, y ahí les respondo a alguien que preguntó qué rol tienen los jóvenes. La madre de todas las batallas es el 11 de abril. Yo espero, y es lo que estamos haciendo desde Renovación Nacional, buscando buenas candidatas, mujeres competitivas, para que no tengamos que llegar a la corrección por lista para que entren las mujeres. Hoy día somos 10 diputadas en Renovación Nacional, éramos 2 en el periodo pasado, y hay partidos, ¿cierto?, que tienen una, o no tienen. Así que más que los discursos hay que actuar con esto y darle espacio a las mujeres. Entonces buscando mujeres, pero también buscando jóvenes. Los jóvenes no se pueden quedar tuiteando, no se pueden quedar opinando con una piscola en la mano en las redes sociales de cuál es la constitución que quieren. Tienen que ir a competir, tienen que ser candidatos y tienen que llegar con las ideas que mejor le parezcan a una futura convención, pero yo no creo que sería un fracaso llegar a una convención con un promedio de edad, no quiero molestar a nadie, pero no sé, pues de 55, 60 años. Creo que hay una generación de los 30 y tantos, los 40 y tantos, y por qué no decirlo los 20 y tantos, que tiene que estar presente. Gracias, Paulina. Antes que quisiera hacer una pequeña intervención respecto a este tema que me parece central. Aquí estuvo el senador Insulza, estuvo el senador Arboe con nosotros, y los dos plantearon que ellos veían viable llegar a acuerdos de gobierno, no necesariamente una coalición, pero acuerdos de gobierno o de gobernabilidad con la centro derecha. Incluso José Pérez Insulza, ¿cierto?, hizo un acuerdo bastante elaborado con el diputado Desbordes, que luego de alguna manera se extinguió el acuerdo y bueno, finalmente
lo dijo aquí también, Mario Desbordes ya no estaba en el Parlamento, entonces el senador Insulza dijo que queda un poco huérfano de esto. Entonces, yo quiero volver a la pregunta. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que se llegue a una especie de acuerdo de gobernabilidad? Porque lo que hay hoy día, evidentemente, hay una crisis de gobernabilidad. Se ha ido perfilando, ¿cierto?, la necesidad de fortalecer el centro. De hecho, todos los actores más moderados, por decir, se declaran socialdemócratas hoy día, lo cual, evidentemente, más allá de la caricatura, es un avance, creo yo. Quisiera saber un poco la opinión de Humberto y tuya en cuáles serían los puntos de encuentro eventualmente entre la democracia cristiana en este minuto y el Partido de Renovación Nacional, de la cual tú puedes ser su futura presidenta. Te escucho, Humberto. Mira, efectivamente hay un punto, digamos, que coincido con la diputada, que es referido, digamos, a la polarización del país. Y precisamente la polarización del país es la que exige que se haga el proceso que se ha dado en todos los actores políticos de renovación democrática. Ese ha sido un desafío que lo vivió la izquierda durante la propia dictadura, de revalorización de la democracia, que lo hemos vivido todo en Chile, y que es un proceso que yo supongo que en algún minuto va a germinar de manera profunda en la derecha chilena, más allá de que ha tenido un comportamiento democrático durante los últimos años con esta constitución. Pero claramente lo que tenemos que asumir es el fenómeno del 18 de octubre en adelante. El estallido social, en la manifestación de descontento, los problemas de gobernabilidad que se dan, son más allá del propio gobierno. Es decir, aparte el gobierno ha manejado muy mal la realidad. Son estructurales, digamos, a la institucionalidad y al cómo se ha ido perdiendo la legitimidad de una estrategia de desarrollo. La acumulación de capital es necesaria para el crecimiento de la economía. Sin embargo, cuando incluso destruye los propios mercados y donde excluye gente, no lo digo yo, lo dice un papa, se produce una pérdida de legitimidad del sistema, no solo económico, sino que también del sistema político. Es la concentración económica, son los grupos económicos, Penta, Sokimich, que compraban parlamentarios. Y ante esto, efectivamente, algunos creen que por la vía de la articulación de mayorías de moderación se puede resolver los problemas. Y la verdad es que esa estrategia, digamos, fue la que se hizo durante la concertación. Fue exitosa durante un largo periodo, pero al final de cuentas se fue anquilosando y fue incapaz de resolver esa última clave, que era el cambio institucional sustancial para poder tomar un Estado, modernizarlo y generar una nueva estrategia de desarrollo. Hay gente que dice que aquí lo que hay que hacer es calibrar el modelo o hacerle algunas correcciones nomás. Y la verdad es que eso tampoco da cuenta de lo que es la realidad hoy día, ni de las expectativas, ni de las nuevas necesidades de la sociedad chilena, sino que habla de los desafíos profundos que tiene una economía que está en estagnación y que de carácter rentista y con la forma en la que distribuye la riqueza, obviamente produce injusticia. Ni siquiera es capaz de ser calificado hoy día, en mi opinión, como un verdadero capitalismo. Lo ha demostrado la colusión de mercado, lo ha demostrado la incapacidad de la sociedad. Y piensen ustedes en la ley del consumidor, que no fue posible sacarla precisamente por los obstáculos constitucionales que existían. Es decir, estamos hablando de algo tan básico como eso. O, por ejemplo, la segunda parte de la reforma del auge, el gobierno de Lagos en este caso, donde no pudimos sacar la dimensión solidaria de la reforma de la salud, la que nos permitía haber asegurado las enfermedades incapacitantes. Resulta que entonces la posibilidad de transformar el sistema previsional chileno, claramente que no está dando cuenta, no está cumpliendo, no tiene la legitimidad, y hoy día significa un incordio completo para la convivencia nacional. Entonces, en ese cuadro, yo más bien creo que tenemos el mismo desafío y el mismo desafío político esencial a los partidos de cambio, a los partidos de reformas, y que buscan hacerlo en democracia. ¿Cómo construir esa mayoría política y social? Es cierto, los acuerdos políticos son factibles. Es factible crear alianzas como la nueva mayoría o la concertación. Sin embargo, uno de los componentes, y ahí tal vez el compañero Insulza, los compañeros más cercanos, digamos, lo que fue el periodo de la concertación, más bien en esta lógica de una especie de partido de orden, equivocan el camino de pensar que estos
componentes de unidad política y social es la deficiencia que se tuvo, digamos, o donde no dimos el paso que debiéramos haber dado durante los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Y ahí, por cierto, la distancia con la compañera que tiene sobre su hombro, yo la saludo, asume la lógica de una renovación de la derecha. Y yo eso lo valoro tremendamente, de la centro derecha, como porque ahí me dijo Álvaro Uribe, porque le sigue diciendo de derecha cuando es de centro. Es centro derecha en Chile, Renovación Nacional, don Álvaro. Incluso tiene grupos bastante radicales, la Renovación Nacional. Lo vemos hoy día en la novena región, por ejemplo, no corresponden ni siquiera a los integristas de la UDI. Es una distancia en términos de práctica democrática tan profunda y de proyectos hacia el futuro que yo veo que no es el camino, no va a ocurrir eso en Chile. Partidos como la Democracia Cristiana, que están en la centroizquierda, partidos como el Partido Socialista, el propio PPD, yo creo que van a buscar, digamos, la construcción de alianzas que garanticen caminos moderados, democráticos, dialogantes, pero efectivamente de reformas profundas, que van a contrapelo de lo que es la ideología que ha hegemonizado, en mi opinión, el déficit democrático de la derecha chilena. Paulina. Claudio, brevemente, y quiero aprovechar de responder una pregunta que llegó en el chat también. A ver, yo creo que cuando una coalición compite para poder gobernar el país y gana esas elecciones, esa es la coalición que va a gobernar. Y creo y respeto el rol de las oposiciones, porque de esa forma tenemos contrapesos. Y de esa forma se fiscaliza y se conversa y se tratan de lograr acuerdos para avanzar sobre todo en el Congreso. Por eso creo que en el caso de un régimen semipresidencial donde el presidente o la presidenta que gane le diga, ¿cierto?, al líder de su coalición en el Congreso, vaya y logre mayoría, vaya y arme gobierno, va a servir mucho, porque en ese caso no tienes una mayoría circunstancial en el Congreso que te taponea todo, o, bueno, aprueba nomás sin que haya mucha convicción, simplemente porque tu gobierno te lo mandó. Y se logran esos contrapesos porque tú al final del día tratas también de mantener esa mayoría donde lograste gobernar dentro del Congreso para poder apoyar, ¿cierto?, a quien está gobernando. Yo no creo en las coaliciones electorales, en esas coaliciones pegadas con chicle, cuando no se está convencido de al menos que hayan mínimos comunes. Porque al final lo que ocurre es que terminada la elección, después cada uno toma su camino. Y es así porque se encausa nomás el río. Entonces creo que es mejor tener claridad de qué lado de la mesa uno está, para no tener coaliciones electorales, sino que coaliciones políticas con un programa de gobierno que los una, y no que después alguien salga por ahí diciendo es que no leí el programa. Y quiero decir algo acá de una persona que escribió, por lo tanto, creo que uno tiene que competir con los propios y luego tratar de lograr acuerdos que duda cabe. Nosotros, de hecho, con la Democracia Cristiana desde Renovación Nacional lo hemos hecho en varias oportunidades. Mira, Carlos dice, lo voy a leer: lo primero es reconocer que los políticos fallaron, que no tienen reconocimiento de la comunidad, y el acuerdo no tiene entonces validez. Ningún partido está validado, por lo cual no tiene validez el acuerdo. Es difícil seguir a los parlamentarios hoy en día. Y le quiero responder a Carlos, creo que concuerdo con él que es difícil seguir a los parlamentarios. Pero Carlos, tenemos dos opciones. Si no fortalecemos nuestras instituciones y los partidos políticos, nosotros mismos haciendo un mea culpa, pero tratando, ¿cierto?, de avanzar y de corregir errores y de no cometer errores al futuro, tenemos dos caminos: o una dictadura o una anarquía. A mí no me gusta ni la dictadura ni la anarquía, y creo que las dictaduras y la anarquía no tienen colores políticos, son de dictadores y son de anarquistas, y por lo tanto creo que es deber de todos nosotros, sobre todo los más jóvenes, fortalecer los partidos políticos, fortalecer las instituciones, y en este caso lo que hicimos los partidos políticos fue precisamente lograr un acuerdo para que luego fuera la ciudadanía la que eligiera el camino, apruebo o rechazo, convención constitucional o convención constitucional mixta, y luego, obviamente, ya será esa convención, ¿cierto?, la que vaya discutiendo, y no los parlamentarios elegidos para otro efecto hace 3 años atrás. Claudio, yo me tengo que ir porque me están esperando en otro foro. Sí, decirte lo siguiente: espero que no sea ni la primera ni la última, falta todavía mucha agua debajo del puente en esta campaña. Humberto, la tercera será la vencida, y a lo mejor concordaremos más, pero siempre un gusto. Muchas gracias a las personas que estuvieron
además conectadas a esta hora, escuchándonos y entregando sus preguntas. Y déjenme saludar a un gran amigo que yo tengo en la región, que es Frank Sauerman, que se sienta al lado mío y que si no lo saludo acá, mañana me va a colgar. Así que saludar también a un diputado de Ñuble que trabaja incansablemente por su región, me consta porque lo tengo a mi lado todos los días. Así que muchas gracias por la invitación y espero haberle respondido la mayor cantidad de preguntas que hubo ahí y a votar, que en estos tratos, en estos seminarios, no vamos a construir una nueva constitución, la vamos a construir levantándonos a votar con mucho cuidado el 25 de octubre. Muchas gracias, Paulina, muchísimas gracias en nombre de la corporación y de todos los que están presentes. La verdad que creo que tú has sido un aporte, no solamente por el tema de género, sino que también de juventud. Aquí es un grupo ya un poco sub 60 o sub 70, entonces la verdad que nos agrada más allá de la diferencia que podamos tener, que haya gente joven en la política. Muchísimas gracias y muchas gracias. Que te vaya muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias, buenas noches. Chao. Humberto. Sí. Humberto, ofrecemos la palabra de inmediato a los que quieran participar. Ojalá lo más breve posible. A los 2 minutos yo le voy a tocar la trompeta para que vayan sintetizando sus intervenciones. Levanten las manos, yo tengo 3 páginas, por lo tanto, en el chat pónganme por favor los que quieren usar la palabra. Alejandro Bitker está pidiendo la palabra. Ya, Alejandro, sí. Ayúdame tú, Patricio, en eso. Alejandro. Conecta tu micrófono, Alejandro. ¿Pero qué diferencia tuviste con ella? Déjame apagar el micrófono. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Ahora? Dale nomás, Alejandro. ¿Se escucha? Bien. Mira, muy breve. Yo creo que Sí, sí. el pasar factura en este momento de un sector político a otro no contribuye a lo que el país necesita. Porque se pasan facturas de un lado a otro, pero del otro lado también se pueden pasar facturas. Y al fin de cuentas el país no ha llegado al punto que está porque todos lo hayan hecho bien. Es obvio que de distintas maneras todos tenemos responsabilidad de lo que ha ocurrido. Eso por un lado, de tal manera que construir futuro, a mi juicio, que es lo necesario, no pasa por pasarle la cuenta a nadie. En segundo lugar, creo que tenemos que tener cuidado de que superar la situación actual se puede lograr, según algunos, a través de un conjunto de cambios profundos. Bueno, quien no quisiera hacer los cambios profundos, pero los cambios tienen que hacerse de acuerdo a las correlaciones de fuerza y a lo que es posible. Ya también en un tiempo no muy lejano, la idea de hacer cambios profundos con un 35% de apoyo ciudadano condujo a lo que todos sabemos. Por eso hay que tener cuidado. Demonizar el sistema y ofrecer una solución global a todos sus problemas puede ser muy atractivo, una bandera tremendamente atractiva, pero absolutamente ineficaz. Necesitamos hacer un programa posible que conduzca a una mayoría sólida y que tiene que tener su eje en el centro. Y para eso hay que mirar hacia la derecha democrática y obviamente hacia la izquierda democrática, porque en ambos lados hay sectores que no son democráticos, eso lo sabemos. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Quién más pide la palabra? ¿Álvaro? No se escucha. No se escucha. Luego, Claudio, luego. Me interesa escuchar qué va a contestar Humberto a lo que acaba de decir Alejandro. Perfecto. Humberto.
lo primero que me llama la atención, digamos, del señor Vídker, es ponernos de acuerdo en qué pasó. Porque si no estamos de acuerdo en qué pasó, y por ejemplo, no sé, Carlos, un editorialista del Mercurio, dice que este es un problema de las expectativas de nuevas generaciones que tienen necesidades distintas. Lo cual puede ser un componente. Hay gente que entró a la educación superior o accedió al consumo, sectores importantes de la sociedad en estos últimos 30 años, y obviamente hay un nivel económico distinto que por lo tanto tiene expectativas distintas. Chile es un país relativamente en términos económicos con ciertos estándares muy altos respecto a los países vecinos. Sí, puede haber eso, pero claramente no es la explicación completa de qué es lo que sucedió para que el 18 de octubre hubiera un estallido, que estuvo a punto de votar un gobierno y que estuvo incluso en algún minuto de vacilaciones, salvo porque un general contestó que no estaba en guerra, en la que vimos al presidente vacilar respecto a la posibilidad de reprimir, digamos, a la ciudadanía, donde ha habido atropello a los derechos humanos concretos. Es decir, ¿qué pasó? ¿Es solo un problema de la colusión de los mercados? ¿Fue solo un problema de 30 pesos en el metro? ¿Es solo, digamos, que la concertación no hizo todas las mejoras que el pueblo esperaba y por lo tanto la alegría no llegó? Esos son discursos parciales. Pero acá estamos ante una crisis sistémica. Y por cierto, yo, al igual que usted, creo que efectivamente no existe una reforma mágica que resuelva el problema. Ni siquiera el cambio constitucional. Es por eso que hemos sido hasta majaderos para decir que cambiar la Constitución por sí solo no resuelve los problemas, ni va a satisfacer la salud, ni porque la pongamos como derecho va a estar, incluso en el tema de los derechos económicos sociales, ese es uno de los grandes problemas de expectativa, y ese va a ser una de las variables clave a discutir ahora en este proceso constituyente. Y parte de esa discusión de expectativa, parte porque las políticas sean transparentes y sean reales. Pero usted entenderá, yo entiendo que la diputada que estaba acá está con el apruebo probablemente desde del 15 de noviembre. Me acabo de enterar, digamos, que es cercana, digamos, al señor Desbordes, que jugó un rol ahí. Pero usted entenderá que después de que el alcalde de la Pérgola de las Flores se declaró socialdemócrata, o hoy día Longueira encabeza la posición del apruebo, en mi opinión demostrando solo una lógica de pragmatismo político, que es para intentar recuperar un liderazgo en la derecha. Y tiene toda la razón, si efectivamente es muy probable que el apruebo o el plebiscito, al cual obligaron ese 15 de noviembre, y obligaron de que no fuera con votación obligatoria porque tenían la esperanza, en la lógica del rechazo, que este plebiscito fracasara, y hoy día ya se dan cuenta que ni la pandemia parece que lo va a hacer fracasar, están en una posición pragmática para enfrentar la situación actual. Ese es el debate político. Entonces, si no tenemos conciencia de cuál es la causa de la crisis, obviamente el desafío futuro, a la hora de construir programas de gobierno, nos va a llevar a construir, digamos, alambiques, pues. Yo tengo la impresión de que la solidez que tuvo la concertación en el gobierno de Elwin, en los primeros gobiernos, hasta el gobierno de la Bachelet, fue de una magnitud tremenda, y yo soy yo no soy hijo de la dictadura, yo soy papá de la concertación. La unidad entre socialistas, demócratas, cristianos, la construcción de una alianza de gobierno comenzó en los movimientos estudiantiles de los cuales me tocó participar a mí. Tuvimos confrontación con las antiguas generaciones para lograr eso. ¿Ya? Y por cierto, eso fue un avance gigantesco. Y por cierto, lo que usted dice, gracias a Dios, el proceso de renovación democrática del mundo socialista, de la izquierda chilena, incluso las divisiones que tuvieron los compañeros comunistas con una generación completa, la generación de la unidad del Partido Comunista, se pasaron, digamos, a las fuerzas democráticas, se fueron a votar que no cuando el partido les decía que tenían que estar en la rebelión popular. Y en la democracia cristiana nosotros vimos ese proceso de construcción de nuevas alianzas, nuevas confianzas, y fuimos capaces de darle gobiernos que dieron crecimiento, redujeron la pobreza, lo hicieron con esta constitución, con los enclaves autoritarios y con un tremendo apoyo popular. Y por cierto, ¿cuál es el desafío que viene ahora? Cuando usted dice, tenemos que hacer reformas, lo que quiere la gente, si la gente quiere cambios inteligentes, pero quiere cambios concretos, obviamente tenemos que tener una previsión distinta. Obviamente tenemos que cada vez que nos damos cuenta, miramos, mire, el ejemplo es Piñera, modernizar el Estado. Entonces estamos todos por modernizar el Estado. Piñera sostenía que había que achicar el Estado durante un tiempo. Ese era el discurso de que era modernizar.
que podía tener un componente de reducción de ministerios. Finalmente, el presidente Piñera es el presidente que ha hecho más ministerios en el último año, en los últimos años. Porque además, la modernización del Estado tiene que hacerse en base a ciertas facultades que hoy día la Constitución le priva para intervenir, entre otras cosas, en el control y la regulación de los mercados y de algunos derechos, por ejemplo, el del consumidor, entre otros. ¿Por qué no, además, en el desafío que tenemos como economía de poder aumentar la productividad del trabajo? Y la productividad del trabajo tiene dos posibilidades de aumentarla usted. Por la vía de que la gente trabaje más, haciendo lo mismo, en la cual la rentabilidad de la productividad va a ser muy baja, o usted le agrega conocimiento a los productos, usted entra a una fase exportadora. Y la verdad es que la clase empresarial que tenemos se ha dedicado a la producción rentista. Se quedó pegado y ya vuelve, Parece parece. que, sí, parece que tienen más de un opositor acá. ¿Se escucha? ¿Alguien? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí Sí. sí, hay Humberto. Sí. Cierro. Por lo tanto, efectivamente, mira, nosotros, yo soy vicepresidente de una corporación de estudios, hicimos un ejercicio largo y calculamos que habían cerca de 35 reformas para que Chile se pareciera a un país como Suecia. Obviamente 35 reformas usted no las hace en un gobierno. Ningún gobierno es capaz de hacer 35 reformas. No lo fue ni siquiera el de Frei Montalva, que es un gobierno que hizo muchas reformas. Por lo tanto, y con gran apoyo. Por lo tanto, estamos pensando que tenemos que entrar a un ciclo distinto. Porque además las condiciones internacionales y mundiales, el propio calentamiento global nos obligan a eso. Mire, a modo de botón de muestra. Las dos claves o los dos obstáculos que tiene nuestra minería eran la energía y el agua. Nuestra minería, la diputada era allá al norte, de Antofagasta. La minería y el agua. Y resulta que en el gobierno de la presidenta Bachelet logramos producir una reforma en la capacidad de producción de energía fotovoltaica de magnitudes espectaculares. Y eso está asociado incluso a la desalinización de agua para los procesos productivos mineros. Esas son políticas públicas que se pueden llevar adelante. Obviamente, si nosotros tuviéramos una política minera un poco más inteligente, con posibilidades de desarrollo productivo, de controlar el precio de nuestro concentrado, que se va como concentrado en más de un 60% por los puertos chilenos, y por lo tanto aprovechar el valor de solo refinar el cobre. Ni siquiera hablo de la industria metalúrgica que puede salir de ahí, en un país que inventó los calcetines con microfibras de cobre porque manejan las bacterias, que ni siquiera los producimos nosotros. O Codelco, que tiene acciones en una refinadora de alambrón fino por 400 millones de dólares en Alemania, y no en Chile. Usted entenderá que no estoy hablando de un Estado que se dedica a estatizar la pyme. Estoy hablando de un Estado capaz de dinamizar el proceso productivo para agregar valor, incorporar la ciencia y la tecnología en un área donde somos top 10, como es la metalurgia y la minería. Top 10 mundial en minería. Y resulta que eso no lo hemos podido hacer. Entre otras cosas por las trabas y al mismo tiempo por la indecisión política. Entonces, tenemos posibilidades de hacer grandes reformas y, perdóneme, es una cuestión de diagnóstico. ¿Sí? El gobierno del presidente Piñera ha demostrado cuál es el ADN de la derecha en términos programáticos. Este gobierno. Las posibilidades de entendimiento. Mire, los sectores más dialogantes de la democracia cristiana, en materia de reformas tributarias, en materia de FP, yo me he opuesto, yo soy un poquito más duro. Ellos recorrieron el camino largo. Fue un desastre. Un desastre el intento de entendimiento. No así, por ejemplo, cosas que vamos a poder discutir en la convención. Yo soy partidario del semipresidencialismo y ojalá el parlamento unicameral, pero eso lo vamos a discutir en la convención y obviamente va a haber coincidencia probablemente con gente de derecha. Yo creo que en ese punto, por ejemplo, mire que le diga, en el sistema político es donde no están las grandes trabas de la discusión constitucional que vamos a tener para adelante. Gracias, Humberto. Vamos a ofrecer la palabra a dos personas más porque para poder tratar de terminar alrededor de las 9. ¿Alguien ha pedido la palabra? Yo, Claudio. Alba, ¿quién? Guillermo.
Guillermo, sí, Guillermo. Y después Hola. Álvaro. Buenas noches a todos. Es sorprendente escuchar a estos dos diputados. Lo digo con Yo no respeto. soy diputado. Perdón, senador. La pregunta es: ¿por qué debemos cambiar la Constitución? Creo que hoy día, cuando nosotros estamos en un planteamiento de un antes octubre y después de octubre, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué, si el diagnóstico de cambiar la Constitución estaba claro desde 1990, cuando se recuperó la democracia, y en una participación anterior dije que el expresidente Elwin nos había indicado que íbamos a hacer justicia en la medida de lo posible, por lo tanto íbamos a hacer cambios en la medida de lo posible, y creo que este país se fue construyendo en la medida de lo posible? Pero pudimos llegar hoy día al mes de octubre, donde produce un cambio. ¿Por qué produce ese cambio? Porque las organizaciones sociales dejaron de existir. Porque la polis dejó de existir. Porque, en definitiva, nadie de los que son nuestros representantes se empezó a descoordinar de la sociedad y empezó a trabajar por sus propios intereses. Hoy estamos en un cambio de constitución y estamos todos de acuerdo. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo? ¿Por miedo? Y eso es complejo. ¿Por qué obtuvimos el 10% y pudimos retirar el 10% de la AFP? ¿Por miedo? ¿Quién le pudo haber dicho en algún minuto determinado a la gente que no iba a retirar los fondos de la AFP? ¿Qué diputado iba a votar que no? ¿O iba a salir diciendo que no estaba de acuerdo como coalición, como institución política, que no estaba de acuerdo en retirar el 10%? Cuando fue el acto más democrático que existió en este país, sin ningún tipo de letra chica. Entonces hoy día, lo que me preocupa es que estamos haciendo cambios con miedo. Estamos haciendo cambios porque la calle está afuera, porque la gente está presente, pero está presente de mala manera. Entonces, lo que sí estoy en acuerdo en que el diagnóstico está muy claro. El tema es que llevamos esperando muchos años este diagnóstico. Y hoy día, frente a una pandemia, frente a una serie de organizaciones que están presionando, tanto de izquierda, de ultraizquierda, como de ultraderecha, para poder llegar a una instancia política que son meros gallitos políticos. Me preocupa, la verdad me preocupa, y lo he dicho antes, en otras intervenciones, en que este país se vaya a polarizar de tal manera en que a nosotros volvamos a tener estas pequeñas entidades, tanto dictatoriales, que ya lo vivimos y la vivimos mal, y me parece que la responsabilidad de los partidos políticos es hacer más política, es incorporar gente joven. Insisto en lo que dije hace poco tiempo atrás. Aquí falta gente joven, más gente joven, pero con conocimientos políticos. El conocimiento político que usted, don Humberto, seguramente cuando fue joven le entregaron en su partido político y le enseñaron cuáles eran las doctrinas políticas. Yo concluyo con mi presentación, es concluyendo diciendo que espero en que estén a la altura y que este nuevo cambio constitucional sea para todos los chilenos. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir una palabra antes de cerrar? Yo, Claudio. Ok, Álvaro, sí. Después de Álvaro cerramos la... Voy a tratar de ser breve, no sé si lo logré, pero mire, quiero decir que estoy alarmado hasta cierto punto por lo que he escuchado, sobre todo lo que le he escuchado a Humberto, ¿no? Porque estamos viviendo, yo creo que somos
la mayoría de nosotros por lo menos conscientes que estamos viviendo un momento de extrema polarización en el país. Y buena parte de nosotros tenemos la experiencia de haber vivido ese tipo de polarizaciones en Chile, muchos también fuera de Chile, ¿no? Y sabemos a lo que conduce, ¿no? Sabemos que conduce a situaciones catastróficas, ¿no? El verdadero progreso, la posibilidad de avanzar progresando, solo se logra con estabilidad política y social. Y la estabilidad política y social se logra con mayorías. Y esa mayoría tiende a agruparse en soluciones compartidas, no en los extremos, ¿no? Es imposible prácticamente pensar que es coherente concebir la idea de que la solución a los problemas de Chile hoy día, en la situación en la que hoy día estamos, se va a encontrar en las proposiciones que hagan los extremos políticos. Eso no se va a lograr, ¿no? La solución está en el centro. Y sé que la palabra centro puede resultar una mala palabra, ¿no? La podemos cambiar por un reformismo estabilizador, ¿no? Un reformismo consciente de las necesidades del país y de hacerlo también en un marco de estabilidad política basado en mayorías. Para alcanzar esas mayorías tenemos que congratularnos, felicitarnos de la gente y de los grupos políticos que han cambiado a lo largo de los últimos años y han derivado hacia las posiciones en las que nosotros nos encontramos, que pensamos que son progresistas. Pero en lugar de ello, me dejó toda la impresión, Humberto, de estar ahuyentando las posiciones de Paulina, ¿no? Unas posiciones que expresan un cambio en un sector de la derecha. Desde luego no es toda la derecha, pero tenemos que festejar que un sector de la derecha esté derivando hacia unas posiciones progresistas. Hay que recibirlos con los brazos abiertos. ¿Qué sentido tiene buscar en un diagnóstico a los culpables en lugar de reconocer que hubo un cambio de posiciones y tratar de construir juntos un futuro, ¿no? ¿Qué sentido tiene enrostrar, por ejemplo, que la Constitución del 80 tuvo o tiene todavía tales y cuales defectos, tales cuales posiciones, cuando ellos han dicho que quieren reformarla, que quieren transformarla, que quieren cambiarla? Los niveles de profundidad de esas transformaciones se discutirán en ese momento, pero por ahora solo cabe acogerlos. Y termino con esto. Mire, cuando termine la discusión constituyente, ya estará gobernando por muchos meses, quizá más, un nuevo presidente en Chile. Y habrá un nuevo parlamento, y habrá nuevas autoridades en todos los niveles. Ese es un problema político que no debemos confundir con el tema constituyente. Es otro tema. Es otro tema. Y a ese tema político también debemos darle respuesta. Y la respuesta es buscando las más amplias mayorías, ¿no? Acercándonos a todos los que tienen posiciones que han derivado a ser cercanas a los nuestros y no rechazándolos. Gracias, Claudio, por escuchar. Gracias, Humberto, por lo que te oigo. Sí, sí. Freddy, ¿piste la palabra, Freddy? Bueno, Humberto, brevemente para cerrar la reunión, vamos a... Mira, voy a tratar de contestar la intervención de Álvaro, porque es la intervención más política de los cuestionamientos que he recibido. ¿Qué sentido tiene? Primero, yo creo que fui caballeroso, digamos, no dije nada que fuera un ataque. De hecho, incluso hablé de un proceso encapsulado de renovación democrática de la derecha, que sigo sosteniendo que el gran problema de América Latina es una derecha que efectivamente es dependiente, la derecha política es dependiente de los grupos económicos. Cuando el proceso de legitimación de acumulación o el proceso económico adquiere un nivel de cuestionamiento por el descontento que genera, en América Latina no ha habido un capitalismo en plena expansión, ha habido más bien situaciones oligárquicas, el caso de Chile, concentrada la riqueza en 5 grupos económicos. Nadie me podría decir que este es un capitalismo vitalista el que está funcionando aquí en Chile. Y esa crisis de legitimación se revela en estallido. Cuando no hay una derecha política autónoma, tiende a botar la mesa. Y esa fue la crisis del 73 que les tocó vivir a ustedes y que, por cierto, digamos, tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y que, por cierto, son procesos de polarización que se dan en la sociedad. Sin embargo, acá, yo entiendo que parece que no está en Chile, le cuento que uno de los fenómenos más interesantes, entonces yo tendría que darle besito al compañero Longueira, que acaba de sumarse, al apruebo, o asumir
en plenitud esta transformación y renovación mágica que asume el candidato que monopoliza los medios de comunicación, que es alcalde de Las Condes, y que es el señor Lavín, que ahora se declaró socialdemócrata. ¿Ya? No, la verdad es que estamos asistiendo a otro acto más de transformismo político. No me refiero a Paulina en particular ni a Desbordes. Desbordes fue nombrado ministro y lo sacaron del escenario político, precisamente porque demostró, porque finalmente hay un problema duro en la derecha. Tiene oligarquías que han retomado el control. Y por cierto, ya yo concuerdo contigo, bienvenido a la prueba. Y por cierto, a abrir los espacios para todos, digamos, para que pueda ocurrir. Pero lo sustancial no está ahí, pues. Lo sustancial, la pelea en el fondo por el centro, ¿ah? Por esa votación moderada que busca evitar la polarización, se tiene que dar sobre la base de propuestas que tengan viabilidad política para transformar Chile. La pregunta del señor Víctor, que en eso coincido plenamente. Tienen que ser reformas de cambio inteligente, tranquilo, moderado, que permitan, digamos, avanzar produciendo la estabilidad que no tenemos. Porque esa es la otra caracterización. La estabilidad la perdimos hace rato. La perdimos antes del 18 de octubre. El 18 de octubre se hizo evidente. ¿Ya? Y el problema es cómo recuperamos la legitimidad a través de esas propuestas para poder volver a marcar un camino donde podamos evitar ese enfrentamiento. Mire, el gran problema que tenemos hoy día es que todavía tenemos en el gobierno gente que ante el descontento le quiere poner un dique. Incluso han estado tentados de resolver ese dique, reforzar ese dique por la vía de la represión propiamente tal. Y resulta que ese dique hoy día es incontenible. Lo que tenemos es que canalizarlo democráticamente. Y eso implica una práctica política que no se dio durante los tiempos de la concertación. Desde que disolvimos la Asamblea de la Civilidad, los militantes, los partidos, la gente de las posiciones democráticas dejó de trabajar con la ciudadanía, entre otras cosas, en espacios como los cabildos. Se redujo eso a un trabajo clientelar en los municipios. Y la gran debilidad o el gran agotamiento de la propuesta de la concertación radica ahí, en cómo reorganizar ese tejido social, que entre paréntesis es una de las causas fundamentales del triunfo frente a la dictadura, que fue, entre otras cosas, la propia Asamblea de la Civilidad. Ahí hay una relectura autocrítica del proceso de la concertación que es crítica con el Partido del Orden, que es crítica con la lógica de por mantener la estabilidad no hacer los cambios. Esa no es una radicalización, en este caso de los demócratas cristianos o de los partidos que usted denomina debieran estar en el centro. Es precisamente un proceso de evaluación que permita una relación nueva con la ciudadanía y que nos permita postular a la legitimidad que requiere la creación de mayorías que necesitamos para adelante. Y por cierto, un proceso constitucional nos permite canalizar eso. Concuerdo con lo que dice el caballero que habló antes, que habló del miedo. Efectivamente, fue la gente en la calle la que motivó a los partidos políticos a llegar a acuerdos. Fue el Estado emplazado, fueron los 2 millones de personas en las plazas. No fueron las barricadas. Se equivocan ahí los ultraizquierdas. No fueron las barricadas ni los peñascasos. Fueron los 2 millones de personas, entre paréntesis, con un componente social tremendo, se los digo desde el punto de vista de la sociología. Las mismas manifestaciones, cerca de 1 millón de personas, en los 2 8 de diciembre del último periodo. La revolución feminista en Chile juega un componente central. Este además no es un fenómeno solo de Chile. Este es el agotamiento de un periodo histórico. Esto está ocurriendo en otras partes. Y en el caso de Chile, con las perspectivas de que podemos modificar nuestra institucionalidad. En la propia pandemia se están dando fenómenos que tal vez no se veían hace muchos años, como las ollas comunes. Una organización comunitaria que es la única respuesta que le queda a la ciudadanía en el caso del confinamiento más forzado con un Estado que no llega a inyectar los recursos que tiene el Estado chileno, que ahorramos durante 30 años en los gobiernos de la concertación y que ahora que los necesitábamos el Estado es torpe, lento y además ciego y sordo, insensible, para llegar con esa ayuda a la gente. Este es un momento estelar de la política chilena y que efectivamente presenta como desafío el poder hacer una nueva institucionalidad. Porque efectivamente, como dijo alguien hace mucho tiempo, no se puede fundar un país sobre la base del miedo.
Del miedo, como me dijo una compañera socialista en una población, una señora pobre de una junta de vecinos, me dijo, miedo porque no sé yo qué me pasa si me enfermo. ¿Qué pasa con mis hijos? Miedo porque no sé qué pasa si me muero. ¿Qué va a pasar con mi familia? Y miedo de otros que no saben si mañana les vienen a quitar lo que tienen y nos predican un miedo con el cual nos quieren manipular, porque nos dicen que podemos convertir a Chile en Venezuela o que podemos retrotraer al pasado. Frente a eso estamos enfrentando, don Álvaro Briones, el desafío efectivamente de conquistar la confianza de la gente que quiere un cambio moderado, en diálogo, pacífico, pero cambio. Porque hay un problema de credibilidad en la sociedad chilena que se ha venido gestando durante el último tiempo y que produce un alto descontento. Si no estamos claros en el problema, las soluciones las vamos a dar erradas. Esto no se resuelve por acuerdos de cúpula. No se resuelve por acuerdos de los partidos políticos o de figuras. Y hoy día se requiere dar señales de confianza muchísimo más profundas. En otras palabras, la gente necesita que se den cuenta que sus representantes, esa es la crisis de representatividad, los representan a ellos, se ponen en los zapatos de ellos. Porque lo que han visto hasta ahora es que son representantes de Penta o de Soquimich. Y eso no resiste más análisis. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Vamos a ir cerrando esta reunión. Ya en realidad es la hora. Yo quiero agradecerte y agradecer a todos los que han permanecido en este foro. Me parece que esta es la primera de un inicio de conversaciones. Yo quiero dar un poco mi personal visión y que represente el espíritu de esta corporación. Si uno ve los chats de la gente que ha ido comentando, son ambivalentes. Hay un cierto cansancio en la reyerta, tengo que decirlo con franqueza. La gente, yo creo, por lo que leo y por lo que uno conversa, también tiene ganas de mirar el futuro. Y yo creo que lo que viene es el futuro. Con absoluta certeza va a ganar la prueba. Y yo creo que va a ganar la Convención Constituyente un 100%. Ahí está el espacio de la conversación. Ahí tendremos la obligación de ponernos de acuerdo. Ahí tenemos la obligación de mirar al futuro. Porque esa Constitución, más allá de la reyerta o de la circunstancia que se haya producido, es la oportunidad que Chile logre un consenso, ahí la oportunidad del gran pacto social, del gran acuerdo que muchos vienen reclamando y que hoy día parece como absolutamente necesario. Yo creo que esta conversación contribuye a ello y seguiremos haciendo otra de aquí al plebiscito y probablemente más hacia adelante, porque creo que la Constitución, como muchos han dicho, es la casa de todos y la tendremos que escribir también entre todos. Tenemos que tener conciencia, la Constitución no es un terno a la medida de ningún sector en particular. Finalmente creo, y lo digo como hombre de izquierda, que también que tenemos que mirarnos críticamente hacia la izquierda, no solamente mirar hacia lo que ocurre en la derecha, porque lo que ha pasado estos últimos años y estos últimos meses, la verdad es que tenemos que también hacernos una autocrítica. Yo les agradezco su participación, lo vamos a convocar una vez más y lo dejo cordialmente invitado para el 10 de septiembre, jueves 10 de septiembre, con una charla, conferencia del escritor Fernando Butazzoni, que realmente creo que es muy interesante y muy atingente a lo que estamos conversando hoy día y al futuro que viene en nuestro país. Muchísimas gracias a todos.